En nuestro video anterior debemos recordar que a partir de las condiciones de primer orden obtuvimos la ecuación de Euler. La ecuación de Euler no es otra cosa que la tasa de crecimiento del consumo como una función del multiplicador de Lagrange, de la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. En este video vamos a obtener una expresión para la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange que depende o dependerá, como observarán, del stock de capital en nuestra economía. Para este propósito tenemos pues que recordar la condición de primer orden respecto a capital. En este caso, al igual que en el caso del consumidor, veremos que en este caso debemos recordar que tenemos S condiciones de primer orden respecto al capital, o vamos a derivar en S ocasiones la función de Lagrange respecto al capital. Veamos pues un poquito más sobre algunas características de esta condición de primer orden respecto al capital. Tenemos que observar que la derivada del lagrangiano respecto al capital, el lagrangiano en el periodo t, recordar en el valor actual, siempre derivamos respecto a un periodo adelante, es decir, el planificador central no va a elegir la cantidad de capital del día de hoy, sino que va a elegir el del día de mañana. Esto es así porque debemos recordar que el planificador no puede elegir el nivel de capital en el periodo actual, puesto que este ya es un monto preinstalado en la economía. Es decir, en el momento actual, cuando inicia, digamos, la economía, el planificador toma como dados el stock de capital existente en esta economía y a partir de ahí determina el consumo. En el siguiente periodo, el nivel de consumo afectará el nivel de capital existente en el periodo de mañana. Pero entonces el planificador tiene la opción de corregir o elegir la cantidad de capital en ese periodo futuro. Por tanto, por tanto, el planificador tiene la capacidad de elegir el capital en periodos futuros, pero no en el momento actual, no en el momento cuando inicia la economía en el periodo T. Dicho esto, entonces, las derivadas que vamos a obtener o las condiciones de primer orden respecto a capital son para S positivo, no cuando S es igual o mayor que 0, sino que solamente cuando S es positiva, es decir, periodos a futuro. Por tanto, el capital es una condición inicial bajo la cual el planificador no tiene capacidad de elección. Lo anterior implica que nosotros solamente nos enfocaríamos en los periodos positivos de S, es decir, cuando S toma valores de 1, 2 hasta infinito, para obtener la condición de primer orden respecto al capital. En este caso, por ejemplo, que tenemos en pantalla, y dada nuestra función lagrangiana con nuestra función de utilidad específica y función de producción específica de este problema, tenemos que la primera derivada respecto a capital en S igual a 1 es esta de aquí. Tenemos el multiplicador que valga la redundancia, multiplica a la función de producción, a la derivada de la función de producción respecto al capital. Debemos recordar de nuestros cursos de cálculo que la derivada de este término respecto al capital es igual al exponente, baja el exponente multiplicando a la función de producción original, bueno, en este caso a la función original, pero tenemos que restar el 1 al exponente. Esta es la reglita de la derivada de un exponente. Luego tenemos este término que no depende del capital. Este término obviamente depende del capital, pero no de KT más S. Okay, esto es importante observarlo. Esto que tenemos aquí es KT más 1. Este término no lo estamos derivando porque solamente nos importa T más S. ¿Okay? Por tanto, la derivada de este término es 0, pero aquí tenemos T más S. Y la derivada de este término de aquí es simplemente la constante, que es igual a 1 menos delta. Cerramos el corchete porque este término es una constante que multiplica todas estas derivadas. Y después simplemente tenemos que, por regla, no vamos a explicar de dónde viene digamos esta reglita, pero tenemos que añadir al final, restamos el multiplicador de Lagrange, pero en el periodo T. Así, esta es la derivada del capital
pero en el periodo cuando S es igual a 1. Entonces, la condición de primer orden que observamos aquí en pantalla corresponde al periodo cuando S es igual a 1. Si hacemos sucesivas derivadas respecto a los sucesivos periodos, vamos a tener que cuando S es igual a 2, o es decir, en el periodo pasado mañana, la derivada respecto al capital sería la que tenemos aquí en pantalla cuando S es igual a 2. El multiplicador de Lagrange, como está aquí en nuestra fórmula general, sustituimos S es igual a 2. S es igual a 2, lo tenemos aquí sustituido. La derivada no cambia, es la misma regla para todos, excepto que aquí es lo que les había comentado antes. Tenemos que añadir al final, veamos si hacemos esta suma y resta, lo que tendríamos aquí sería el multiplicador de Lagrange más 1, ya no sé sumar. Tenemos el multiplicador de Lagrange en t más 1, es decir, vamos a tener siempre como regla general, digamos así, que la condición respecto al capital vamos a tener el multiplicador de Lagrange en el periodo t más 1 como afectando a toda la derivada de la función de producción y depreciación, y le vamos a restar el multiplicador de Lagrange en un periodo rezagado, en t menos 1. Aquí en la primera condición de primer orden tenemos t más 1 y en Lagrange el segundo multiplicador en t. Para la siguiente tenemos en t más 2 y en multiplicador le restamos el lambda, el multiplicador de Lagrange en t más 1, un periodo atrás. Todo obviamente tenemos que igualar a 0. Basada en estas condiciones de primer orden, vamos a obtener la tasa del crecimiento del multiplicador de Lagrange. Estas condiciones, para ello vamos a usar las condiciones de primer orden respecto al capital, como habíamos mencionado antes, pero cuando S es igual a 1, teníamos que la condición de primer orden respecto al capital es la que tenemos aquí en pantalla, y vamos para simplificar un poco la exposición, todo este puntito es lo que tenemos dentro del corchete para ahorrar un poco la notación que puede ser un poco enredosa. Lo que hacemos a partir de esta condición de primer orden, vamos a obtener del lado izquierdo, dejamos la lambda en el periodo t más 1, lo tenemos aquí, y del lado derecho tenemos lambda al pasarlo al otro extremo cambiando el signo. Lo que vamos a hacer entonces después es pasar el término que está multiplicando a lambda en t más 1, pasa dividiendo al otro lado, y este término pasa al otro lado dividiendo. Lo que tenemos pues en este slide es directamente a partir de la condición de primer orden respecto al capital, tenemos que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange es igual a 1 partido por la productividad marginal del capital. Recordemos que la derivada de la función de producción respecto al capital no es otra cosa que la productividad marginal de capital, más el stock remanente de capital, más bien la fracción de stock remanente de capital que queda en la economía después de haber usado propiamente el capital en la producción. Observen pues que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange depende de la cantidad de capital que hay en el siguiente periodo. Entonces, en resumidas cuentas, esta es nuestra función. Nos muestra pues cómo cambia el crecimiento. En resumen, la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange la tenemos aquí. Es básicamente 1 partido dividido por la productividad marginal de la función de producción, sea cual sea, es la derivada de la función de producción respecto al capital, más la parte que queda remanente del capital presente después de depreciación. Estos dos elementos que están en el denominador son clave para entender la solución que veremos en los siguientes slides. Podemos decir algo más sobre la tasa de crecimiento del multiplicador Lagrange en función de la productividad marginal del capital, que vamos a denotar con la letra PMK, y esta función de tasa de crecimiento del multiplicador puede estar escrita como 1 partido por MK menos el remanente del capital actual después de depreciación. Debemos recordar de las clases de microeconomía que la productividad marginal del capital
no es otra cosa que la derivada parcial de la función de producción, en este caso la que tenemos aquí en pantalla, la que hemos puesto en este ejemplo, es la derivada parcial de la función de producción respecto al capital. Habíamos dicho que la derivada, la regla de cálculo nos dice bajar el exponente, y al exponente le restamos un 1 y la función de producción queda, la productividad marginal es esta expresión de aquí. Habíamos dicho que es la pendiente y la pendiente evaluada en distintos puntos. Aquí en pantalla tenemos dos puntos. Por ejemplo, vamos a denotar al punto de aquí el punto A y el punto B. En el punto A tenemos que la productividad marginal, habíamos dicho que es nada más la pendiente de la función de producción, que está representada por la curva en blanco. La pendiente de la curva de la función de producción en el punto A, cuando el capital es esta cantidad de aquí, muy cercana a cero, va a tender a infinito en la medida que el capital tienda a cero. Es decir, cuando tenemos muy poco capital en la economía, muy poco, digamos casi algo muy cercano a cero, si nosotros agregamos una unidad de capital a la producción, nosotros lo que observaremos es un incremento de la producción más que proporcional del incremento del stock de capital. Es decir, si yo añado una unidad de capital más a la producción, yo observaré un incremento en la cantidad producida más que proporcional, es decir, más de una unidad de producto obtendré por una unidad adicional de capital. En este caso, observaremos pues que la productividad marginal es muy alta, muy elevada. Aquí hemos puesto que en el límite, cuando el capital tiende a cero, en el límite la productividad marginal será infinita, es decir, simplemente si nos aproximamos más al cero, la pendiente será una curva, o mejor dicho, una recta vertical. ¿Okay? Se aproximará a una recta vertical. Bueno, esto es lo que llamamos productividad marginal. Es muy grande cuando el capital o el stock de capital es muy bajo en la economía. Sin embargo, en la medida que la economía va creciendo, se destinan más recursos para acumular más capital hay instalado en la economía, observaremos que esas unidades adicionales de capital incrementan la producción en menor medida. Es decir, en el ejemplo anterior había aumentado una unidad de producto, es básicamente lo que significa la productividad marginal. ¿Cuánto aumenta la producción cuando aumenta una unidad el capital? Veremos pues que cuando hay mucho capital en la economía, cuando hay mucho stock disponible, una unidad adicional de capital incrementa menos que proporcional el nivel de producto. ¿Okay? Y en ese caso extremo estamos en el caso aquí en el punto B. Cuando tenemos el capital, vamos a ponerle subíndice B, con esta cantidad de capital, dada esta función de producción, veríamos pues que un incremento de la cantidad producida menor. ¿Okay? Recordemos que es en el margen, es decir, cuando incrementamos en una unidad del capital, cuánto aumenta la cantidad producida y es cada vez menor. Y esto en términos generales, la curva, la función de producción que está aquí representada, la curva blanca, lo muestra visualmente. Cada vez que nos desplazamos a la derecha en el eje respecto al capital, vemos que los incrementos en Y existen, son positivos, pero cada vez de menor magnitud, cada vez más pequeños. Y esto es lo que nos dice este recuadrito de aquí que le estamos poniendo, que básicamente cuando el capital se aproxime en el límite al infinito, veremos que la productividad marginal es cero, es decir, esas unidades extras no producen ya nada, o mejor dicho, generan cero incrementos en la producción. ¿Okay? Pero este es un caso en el límite, pero en general, en el caso límite, cuando el capital es infinito, pero en los términos, vamos a ponerlo más reales, observaremos pues que la productividad marginal va decreciendo cada vez que tenemos más capital disponible en la economía. Dicho esto, podemos ver que esto tiene implicaciones sobre la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. Es importante tener en cuenta qué es lo que afecta la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange, porque esta afectará a su vez la tasa de crecimiento del consumo. Entonces vamos a ver qué efecto tiene pues estas variaciones en el capital en la tasa de crecimiento del multiplicador. Básicamente, a partir del gráfico de aquí abajo, podemos deducir lo siguiente, que cuando el capital tiende en el límite o tiende a cero, observaremos que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange
tiende a cero. ¿Ok? Esto es así porque, veamos esta expresión de aquí, si el capital tiende a cero, habíamos dicho que la productividad marginal tiende a ser muy elevada. Digamos que se aproxima a infinito, ¿no? En el límite será igual a infinito. El cociente, pues, si de la productividad tiende a infinito, 1 partido por infinito, pues en el límite tiende a ser igual a 0. ¿Okay? Estos son casos en el límite, pero básicamente hay que quedarnos con la intuición más sencilla. En la medida que haya menos capital en la economía, la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange tiende a ser igual a 0. Va disminuyendo en la medida que el capital disminuye. El caso contrario lo tenemos cuando el capital se desplaza, acumulamos muchísimo capital, vamos acumulando tanto capital que el capital tiende a infinito, en el caso extremo. En el límite, cuando el capital es infinito, tiende a infinito, observaremos pues que primero la productividad del capital tiende a 0, este término de aquí es igual a 0 en el límite, y por tanto el multiplicador de Lagrange tiende a ser igual a una constante. Una constante que es además positiva. En resumen, observaremos pues que cuando el capital es muy bajo en la economía o disminuye, observaremos que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange también disminuye o tiende a 0. ¿Okay? La idea es una disminución. Cuando el capital disminuye, la tasa de crecimiento del multiplicador disminuye. Por el lado contrario, si el capital aumenta en la economía, observaremos pues que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange también se incrementa y en el límite tenderá al valor que tenemos aquí en el slide, 1 partido por la depreciación. De forma gráfica podemos representar las intuiciones anteriores. Tenemos en el eje vertical la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange y en el eje horizontal la cantidad de capital. En este gráfico, obviamente cuando tenemos K 0, nosotros sabíamos por la intuición anterior, cuando tenemos capital es igual a 0 o se aproxima a 0, observaremos pues que el multiplicador de Lagrange es una cantidad cercana a 0. En la medida que nos desplazamos a la derecha, que vamos acumulando más capital, la intuición anterior nos decía que aumentaba la la magnitud de la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange, hasta el punto que había un límite. ¿Cuál era este límite? De forma gráfica, sería la evolución de la tasa de crecimiento del multiplicador respecto al capital. En la medida que vamos acumulando capital, la tasa de crecimiento de lambda o multiplicador va creciendo, se va incrementando, pero cada vez de forma menor. Y hasta que de forma asintótica, en el muy largo plazo, observaremos que la tasa de crecimiento es 1 partido por 1 menos la depreciación, o básicamente el remanente de capital. ¿Okay? El inverso al remanente de capital en la economía, eso sería igual al valor de lambda de la tasa de crecimiento de lambda en el largo plazo. Básicamente hay que quedarnos con la intuición. Entonces existe una relación directa y positiva entre la tasa de crecimiento de lambda y la cantidad de capital disponible en la economía. Más capital, más aumenta lambda. Sin embargo, no es lineal la relación. Tiene un límite. En este caso, que si el capital es demasiado, no demasiado, sino que tiende a infinito, en el límite la tasa de crecimiento también está acotada, está limitada a un valor y ese valor será en concreto 1 partido por 1 menos lambda. Esto entonces nos marca, es importante tenerlo en cuenta porque debemos recordar que la condición de primer orden respecto al consumo, de las condiciones de primer orden respecto al consumo, obteníamos la ecuación de Euler. La ecuación de Euler no es otra cosa que la tasa de crecimiento del consumo depende de la tasa de crecimiento del recíproco de la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. Es muy importante esta parte. Esto es más. Entonces la tasa de crecimiento del consumo depende de forma inversa del multiplicador de Lagrange.
¿Ok? Básicamente lo que veremos en nuestra economía es lo siguiente. Cuando el capital es muy bajo, sabemos nosotros que lambda es muy pequeño. ¿Ok? Cuando lambda es muy pequeño, como está dividido por 1, todo el término de la derecha que tenemos en esta expresión, todo este término de aquí, tiende a ser muy grande y por tanto observaríamos mucho consumo. ¿Ok? Va de nuevo. Cuando nosotros nos encontramos en una posición por aquí, muy cercana del capital, iniciamos una capital muy bajo comparado con otros a la derecha. Y si el capital se va reduciendo, o se reduce, se desplaza hacia la izquierda, iniciamos con este stock de capital y si nos desplazamos hacia la izquierda, nosotros observaríamos pues que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange tiende a 0. Este término al tender igual a 0 implica que todo el término de la derecha tienda a incrementarse. Si la derecha se incrementa, entonces nos está diciendo que nuestros consumidores aumentarán su consumo. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuentas, cuando la economía, imaginen una situación en la cual el stock de capital se reduce, un terremoto, en esa situación lo que harían, esta regla de aquí nos indica pues que el consumo se incrementaría. En caso contrario, ocurre cuando el capital está por esta zona de aquí. Cuando el capital es más grande que el capital anterior, nosotros observamos que lambda se va incrementando. Si lambda se incrementa, si este término crece, todo el término de la derecha tiende a disminuir. Esta disminución hace que implica pues, o nos está señalizando que el consumo tenderá a disminuir. Esto es muy importante para cuando analicemos la dinámica de este modelo en los siguientes videos. Por ahora nos quedaremos pues con la noción de que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange es una función del capital. En resumen, lo que tenemos del problema de maximización es que la condición o la ecuación de Euler es una función inversa de la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. Tenemos que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange no es otra cosa que 1 dividido por la productividad marginal del capital más el remanente o la fracción, la proporción del capital que nos queda en el proceso de producción. Simplemente podemos unir las dos ecuaciones para encontrar una expresión de la tasa de crecimiento como una función del stock de capital más que de la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. Si hacemos los arreglos correspondientes en el lado derecho de la ecuación de Euler, podemos reescribir el lado derecho como está aquí abajo, como beta partido por la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange, la cual conocemos y sustituimos. Vamos a obtener pues, a hacer las operaciones correspondientes, que la tasa de crecimiento del consumo no es otra cosa que una función de la productividad marginal del capital y estos parámetros, que es básicamente el factor de descuento. Entonces la ecuación, a partir del problema de maximización, repito, lo único que obtenemos después de este ejercicio de cálculo es una expresión para la tasa de crecimiento del consumo como una función del stock de capital. Y esto es muy importante porque observen que si yo como planificador central de esta economía modifico la cantidad de capital en la economía, lo que observaremos es un impacto en la tasa de crecimiento, en cuánto van a consumir los individuos en mi economía. ¿Okay? Entonces, toda la dinámica de nuestra economía, el Producto Interno Bruto, la inversión, consumo agregado, el crecimiento económico, todo va a depender de esta relación que tenemos en pantalla entre el consumo
el consumo privado, o bueno, que realizan los agentes, los consumidores, los individuos, los consumidores, y el stock de capital. Obviamente, para contar una historia completa, necesitamos la otra parte, la evolución del capital. Veamos. Lo que quiero decir, la tasa de crecimiento, esta ecuación que tenemos aquí, la tasa de crecimiento del consumo, es una parte de la historia para describir toda la dinámica de la economía. Esta tasa es una función, les había dicho, del capital, del stock de capital. Pero necesitamos entender cuál es la dinámica del capital. ¿Qué es lo que dictamina la evolución del capital en el tiempo? Esta ecuación de Euler nos dictamina la dinámica del consumo en el tiempo. Necesitamos entonces una contraparte para tener toda la historia completa que nos permita describir la evolución de la economía en el tiempo, el Producto Interno Bruto, describir variables como el Producto Interno Bruto, la inversión, propiamente el consumo. Si incluimos trabajo como un factor productivo, también podríamos analizar el mercado de trabajo. Si incluimos cierta heterogeneidad en los agentes, es decir, si nos desviamos poquito del concepto de que todos los individuos son iguales en esta economía, podemos analizar problemas de desigualdad, o más bien podemos analizar como tal la desigualdad económica o los problemas de distribución del ingreso en una economía. Entonces esta parte del modelo es súper básica pero esencial. Y entonces necesitamos conseguir otra ecuación que complemente la historia. En este caso necesitamos una ecuación para el capital. ¿Okay? La ecuación de la dinámica del capital viene dictada directamente de la tasa, viene dictaminada por la restricción de recursos de la economía. Entonces, la elección óptima del planificador del consumo y del capital consiste pues básicamente en la solución de un sistema dinámico conformado por dos ecuaciones, la ecuación de Euler que hemos encontrado en el slide anterior y la ecuación de restricción de recursos que básicamente nos dice la disponibilidad de capital, el incremento, del capital de un periodo a otro es básicamente producto del residuo de lo que yo consumo, produzco menos lo que yo consumo, menos lo que se deprecia del capital en el proceso productivo. Lo que nos queda de descontar, o si quieren verlo así, lo que nos queda de descontar a la producción, el consumo y la depreciación de ese capital que se usó en el proceso productivo, el remanente, el residual, es directamente la variación del capital entre un periodo y otro. Es cuánto se va a incrementar el capital de un periodo a otro. Y este incremento lo señalamos o lo definimos como esta delta, este triangulito. Cuando vean este triángulo, nos está indicando que es la diferencia entre dos variables en el tiempo, un incremento. Esta diferencia en el tiempo entre los valores del stock de capital es el incremento propiamente del capital de un periodo a otro. Y eso no es otra cosa que el remanente que queda de la producción después de consumir y después de depreciarse la producción, el stock de capital en el proceso productivo. Lo que nos queda va a ser el nuevo capital. Y esta ecuación, la ecuación de recursos, la podemos reescribir así en el recuadro verde. Y esta ecuación es básicamente nuestra ecuación dinámica del capital. La ecuación 1 es la ecuación de Euler, la ecuación de Euler, la ecuación de tasa de crecimiento del consumo, dictamina cómo evoluciona el consumo como una función del capital. Y la ecuación 2 es la ley de acumulación de capital. Nos dice la regla bajo la cual el capital va cambiando periodo tras periodo. Cómo se va afectando el capital. Y observamos, tenemos que señalar esto, observemos que es un sistema de ecuaciones, porque dinámico en el sentido de que estamos hablando de tasas de crecimiento de variables que cambian en el tiempo, como funciones dependientes de niveles anteriores. Veamos que la tasa de crecimiento del consumo depende del stock de capital y
la variación del capital en un periodo a otro también depende del stock de capital, pero también depende del consumo. Por tanto, aquí hay un vínculo intertemporal hay vínculos dinámicos en estas dos ecuaciones. La tasa de crecimiento depende también del consumo en el periodo anterior, lo tenemos aquí. Por tanto, esto es un sistema de ecuaciones cuya solución se suele hacer a través de métodos numéricos, porque este sistema de ecuaciones tiene unas propiedades específicas. En realidad es un sistema de ecuaciones en diferencias. Esto es entonces es un tema importante en las matemáticas y en los métodos para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones no están, no los tenemos previstos para nuestro curso. Lo que vamos a ver aquí es una solución simplificada.